Bien, las derivadas parciales, ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, esta simbología que ustedes miran acá indica que es la derivada parcial de la función f con respecto a x. Pero es muy diferente a decir la derivada ordinaria de la función f con respecto a x. ¿Quién me puede decir por qué son diferentes si ambas son derivadas? ¿Cuál es la diferencia si ambas expresan derivadas? ¿Cuál es la diferencia ahí? Si alguien tiene alguna opinión, abre su micrófono y lo puede exteriorizar. Bien, la diferencia es la siguiente. La diferencia es la siguiente. Una derivada parcial es para una función que depende de varias variables, de muchas variables. Recordemos que ya estamos en una matemática 3 y nuestra función ahora es revisar lo que vimos en matemática 1 y lo que vimos en matemática 2, pero ahora con varias variables, con muchas variables. Entonces, a eso hacemos acorde a lo que es una derivada parcial, a una función que depende de varias variables. Mientras que la derivada ordinaria, que fue con lo primerito que vimos en una matemática 1, hace alusión a simplemente una función univariada que depende de una variable. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, que ahora nosotros vamos a derivar funciones de muchas variables. Ahora, en la guía que ustedes tienen ahí, yo les enviaba, ¿verdad? Las formas en las que pueden identificar una derivada parcial. Por ejemplo, f sub x, voy a hacerlo un poco más grande para que puedan ver, f sub x, eso que parece una f sub x, cuando ustedes lo miren a partir de aquí en adelante, implica la derivada parcial de esa función con respecto a x. O si miran esta simbología, es la derivada parcial de f con respecto a x. Esa d como curva o gordita indica una derivada parcial. Donde usted la mire en química, en física, en cualquier otra asignatura, sepa que es una derivada parcial. Y sepa entonces que la función debe depender de varias variables, ya no es de una. Si lo hacemos con z, z es la función y la vamos a derivar con respecto a x, que igual podemos decir derivada parcial de z con respecto a x. Ahora, para identificar parciales, pero en segundo orden, es de esta forma que tenemos acá, ¿verdad? Es de esta forma que se expresa. Decir esto, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, es decir, f sub xx, que se lee la segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Ya vamos a hacer ejercicios de esto. Estas cositas ustedes las tienen en su guía y como son importantes, pues es bueno que cuando estén practicando las transcriban en su cuaderno. Ahora, algo importante. Cuando nosotros estamos derivando parcialmente, cuando derivamos parcialmente respecto a una variable, dejamos las otras como constantes, como constantes. Eso es importante manejarlo, ¿ya? Eso es importante manejarlo. Cuando derivamos parcialmente respecto a una variable, dejamos la otra como una constante. Revisemos algunos ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, acá nos piden, calculemos la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Revisemos estos ejemplitos de acá. Por ejemplo, veamos el 1.
nos piden la derivada parcial de esa función f que me están definiendo acá, ¿verdad? Y el cálculo me piden primero la derivada parcial con respecto a x. Aquí tenemos que recordar bien también las reglas de derivación ordinaria. Si no sabemos las derivadas ordinarias, nos va a ser difícil desarrollar una derivada parcial, ¿ya? Entonces, acá en este primer ejercicio, la derivada parcial de f con respecto a x sería, y eso sería todo en esa primera derivada. Escucho preguntas o inquietudes hasta ahí. ¿Los escucho? Ahí ya estaría Profe, resuelta. ¿podría volver a explicar eso, por favor? Claro que sí. Gracias. Repito, esta es la función que me están dando. Voy a derivar esa función parcialmente con respecto a x. ¿Qué dijimos acá? Cuando derivamos parcialmente respecto a una variable, dejamos las otras como constantes. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? Simplemente 0. ¿Ya? Entonces, ¿esto depende de x? Sí, su derivada es 4x. ¿Esto depende de x? No, depende de y, su derivada es 0. ¿Esto depende de variable? No, es una constante, entonces 0. Estas y estas son constantes. Bastante. Entonces la derivada de una constante es 0. Solo nos enmarcamos acá, que es lo que depende este término de x. Ahora hago el otro cálculo que sería la derivada parcial de f con respecto a y. Esto va a ser igual entonces. Esto depende de x. Es 0. Se considera constante. Aquí lo dejamos, aquí lo expresamos. Lo quedan como constante. Esto, menos 3y, su derivada sería menos 3. Y de menos 4 es 0 por ser una constante. Entonces, ahí ya cumpliríamos con las soluciones del primer ejercicio. Ahora, para la segunda función, calcular la derivada parcial de f con respecto a x sería, vamos a ver si voy a ir poniendo lo que ustedes van pensando, con respecto a x. Eso es todo en esa derivada parcial de esa segunda función. Preguntas. Quien tenga alguna pregunta que lo exprese. ¿Por qué puso menos y si y no depende de x? O sí. Ok. Tenemos acá menos xy. Estoy derivando parcialmente con respecto a x. ¿Qué cosa viene a ser y? Una constante. Entonces, si usted tiene una constante por una variable, si usted me calcula la derivada de esto con respecto a x, ¿quién sería? Menos 3. Acá tiene la variable por la constante que sería y, entonces sería menos y. Vendría a ser la constante. ¿Ya? Recuerden esa regla ordinaria. La derivada de una constante por la variable es la constante. Acá es solo la constante, es 0, porque estoy derivando parcialmente con respecto a x. ¿Más preguntas? Ok, sigo. Ahora, la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué significa? Que ahora va a ser x la que vamos a considerar como una constante. ¿Ok?
Entonces, la derivada de esto, 0. La derivada de esto sería menos x. Ahora es x la constante. Y tengo acá la constante por la variable. Y su derivada es la variable. Más 2y. Y eso sería todo ahí. ¿Haben Sie Fragen? ¿Preguntas? Acá, seguimos. Ahora, veamos qué más tenemos por ahí. Eso es todo lo que ustedes van a hacer en esa parte de esa guía, ¿ya? Del 1 hasta el 18, eso es lo que van a hacer exactamente, eso es lo que ustedes van a ir haciendo, ¿ya? Eso es lo que van a ir haciendo. Propónganme un ejercicio del 1 al 18. El 12. Vamos con el 12. Ok. En este caso tenemos que recordar cómo se deriva una función que es una función inversa. Por ejemplo, la tangente inversa de u. La tangente inversa de u. Cuando derivamos una función de ese estilo, la regla de la derivada nos dice que va a ser u', o sea, la derivada de u, entre 1. 1 u al cuadrado. Excelente, Ashley, muy bien. 1 más u cuadrado. ¿No? Entonces, lo llevamos acá. Nuestro u, ¿quién sería aquí? Y sobre x. Ese va a ser nuestro u. Entonces, la derivada parcial, no olvidemos que allí nos están pidiendo la derivada parcial de f tanto con x como con y. Esto va a ser igual entonces a, si este es mi u, ¿cuánto es la derivada de u con respecto a x? ¿Mm? ¿Cuánto sería la derivada de u con respecto a x? Voy a escribirlo aquí en rojito. Si mi u es y sobre x, su derivada parcial con respecto a x sería, es como escribir y por x a la menos 1. Aquí estoy reescribiendo, perdón, no estoy derivando todavía. Ahora sí ya vengo a derivar con respecto a x. Sería menos x a la menos 2. ¿Cómo puedo expresar esto? Como menos y en x al cuadrado. ¿Listo? Esa sería u'. Entonces eso es lo que viene acá. Eso es lo que viene acá. Y eso viene entre, ¿qué dice la regla? 1 más Ajá. eso mismo, u al cuadrado, pues. El u cuadrado, ¿qué es este? El u, ¿verdad? No el u derivado. O sea, entre y cuadrado en Sobre x X. cuadrado. ¿Correcto? Ahora solamente un poquito de algebrita simple.
Listo. Eso es todo ahí, la derivada parcial de f con respecto a x. Luego me pide la derivada parcial de f con respecto a y. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora el u lo necesito derivar parcialmente con respecto a y. El u lo necesito derivar parcialmente con respecto a y. ¿Qué sería? Entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial de esto con respecto a y? ¿Quién me dice? Rápido. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, 5 medios de x, por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de eso con respecto a x? Solo 5 medios. Si aquí estoy derivando con respecto a y, x es una constante. 1 entre x es la constante que multiplica a y. Entonces, ¿la derivada de eso quién es? 1 entre x. 1 entre x. Y eso entre 1 más u al cuadrado nuevamente. O sea, y cuadrado en x cuadrado. ¿Listo? Otra vez algebrita simple. Nos quedaría entonces solamente 1 entre x por x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Eso sería todo. Preguntas. Pregunten con confianza. El resto tienen que hacerlo ustedes, practicar. Ok. Nos vamos entonces con otro. El último. Un último. De esta sección, para que la practiquen ustedes. El 8, profe. Ok, Gaby. Nos vamos con el 8. Ups, perdón. Gabriel, ¿usted llegó a las clases presenciales una vez o dos veces? ¿O ninguna? Llegué la primera semana porque la segunda, bueno, no comencé, no fui lo que era el jueves que nos tocaba, porque, bueno, por la situación que está pasando y porque en mi caso, pues vivo con mi abuela Ok, y es más propensa, ¿me entiendes? ok, comprendo. Bien, entonces tenemos acá la derivada parcial de f con respecto a x. Tenemos ahora esta función de acá. Es una función donde tenemos que aplicar cuidadosamente regla de la cadena. Regla de la cadena. Y dice así, bajamos el exponente, nos va a quedar nuevamente x al cubo más y medios de a la, ¿cuánto sería 2 tercios menos 1? 2 tercios menos 1. ¿Cuánto es eso? Correcto, menos un tercio. Menos un tercio. Por la derivada interna que tenemos acá. Por la derivada interna que tenemos acá. Y la derivada interna de esto con respecto a x, simple y sencillamente, ¿no?
eso que tenemos ahí. Nada más. ¿Ya? Ahora, esto es una simple reducción y simplificación. Una simplificación más que todo. Entonces tendríamos 2x², porque este 2 multiplica el x² de acá, y todo esto que está con ese exponente negativo va a pasar abajo con exponente positivo, x² más 100 medios. Yo no le pondría ese paréntesis que le ponen ahí. Voy a poner sin paréntesis. A la 1/3. Listo. Esa sería toda la derivada parcial en ese caso. Entonces, mis estimados, esta es la primera sesión, ¿verdad? Que tenemos. Vamos a tener más frecuentes, más sesiones muy frecuentes. Cuidado, una sesión diario, ¿verdad? Y además de eso, consultas que ustedes puedan tener. Entonces, les dejo por este día de tarea del 1 al 18 para que lo practiquen y seguiríamos avanzando. Preguntas para cerrar. Solo que me deje tomarle screen al el ejercicio, please. No, estos ejercicios yo se los voy a enviar, no se preocupen. Bueno. Se los envío en PDF, se los envío en PDF y se los envío el video también. Ok. Ok, gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, igual.